magistrado del Tribunal Supremo Electoral señaló que las suspensiones de partidos políticos por campaña anticipada han tenido efecto sobre el actuar de algunas organizaciones políticas que se han limitado, pero por otro lado han explotado la creatividad para idear nuevas formas de promocionar figuras políticas. Sobre esto, la entidad electoral se ve limitada a castigar dichas actuaciones, pues la ley electoral y de partidos políticos no las contempla. Reiteró, en base al surgimiento de dichas prácticas políticas, incorporarlas en un proyecto de reforma a la ley. El efecto de las resoluciones que hemos emitido sí causó impacto porque desaparecieron la totalidad de vallas. Unas que otras han aparecido. Y las otras manifestaciones que han realizado, pues se puede presumir que es campaña, pero la ley no está previsto para eso porque son formas nuevas. Y no podemos nosotros como incluirnos dentro de la creatividad de las personas y pensando qué van a hacer. Porque puede ser que alguien... Y la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de su Escuela de Ciencia Política, contribuirá a la fiscalización y vigilancia de una de las instituciones más importantes en el año 2015. Entérese de qué se trata a continuación. Así es, buenas tardes. Este es el resumen del día en cuanto a la nota política y tiene que ver con el acompañamiento que hace la Universidad San Carlos de Guatemala al Tribunal Supremo Electoral y lo define en 3 puntos importantes. El punto número 1 es darle acompañamiento a las elecciones con una meta de voluntariado a boca de urna de 10.000 sancarlistas entre estudiantes y docentes. El director de la Escuela de Ciencia Política, en su punto número 2, menciona la investigación constante en cuanto al proceso electoral para poder brindarle a la población información fidedigna y una fiscalización transparente para que los ciudadanos tengan herramientas para elegir un candidato. Y en el tercer punto, él menciona ofrecer opciones políticas desde la Universidad San Carlos de Guatemala al candidato electo. Y en resumen, esto es lo que propone la Universidad San Carlos de Guatemala en cuanto a acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral y las elecciones 2015. Por una Guatemala en paz, Noé Medina y Miguel Salay. Inauguradas quedaron 2 aulas y un auditorio virtual en el organismo judicial donde se podrán transmitir conferencias desde cualquier parte del mundo, según el exmagistrado Gabriel Gómez. El proyecto lo inició la antigua Corte en 2011 en cooperación con la Embajada de Taiwán. El organismo judicial invirtió en la infraestructura 3 millones de quetzales y la Embajada cerca de $400.000 en equipo. La actual Corte Suprema resaltó el fortalecimiento de los jueces y magistrados por medio de la educación y la actualización también. Tenemos 82 computadoras y con todo el proyecto y con todos esos equipos de la tecnología en punta. Así que es un gusto de colaborar con Corte Suprema. Yo diría que con Corte Suprema quizás es la primera vez hemos tenido un proyecto de continuidad. Ya con el magistrado anterior, especialmente con este periodo actual. Por eso para nosotros, como ha sido un cooperante de este proyecto, estamos muy contentos. Y la Corte Suprema de Justicia resolvió que Claudia Escobar regrese al juzgado del ramo civil de Misco, al que fue nombrada tras resolver un recurso planteado por la jueza. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Felipe Baquiash, indicó que ayer en el Pleno de Magistrados resolvieron la situación de Claudia Escobar, por lo que regresará al Juzgado de Instancia Civil de Misco a tomar posesión. Recordemos que ella renunció a ser magistrada de sala de apelaciones debido a que denunció tráfico de influencias. Otro de los puntos que explicó Baquiash es que debe ser el legislativo quien resuelva respecto a su renuncia. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Archila, que estuvo en la Comisión de Postulación para Magistrados de Apelaciones, explicó que dejó asentado un documento en el que califica de inadecuado cómo se llevó el proceso de selección. En el sentido de que el procedimiento en sí no era lo que efectivamente nos conducía a la mejor selección de magistrados. Desde entonces yo traté de dejar plasmado ese criterio porque me pareció hasta ridículo que se exigiera decir públicamente por qué se votaba a favor de una persona y por qué no se votaba a favor de ella, pretendiendo que con eso se iba a solucionar el seleccionar de mejor manera, lo cual en mi opinión, bajo ningún punto de vista, es un procedimiento adecuado.
En otros temas, la audiencia de inicio de juicio de Alan Acevedo Cruz, guardaespaldas del presunto narcotraficante Jairo Orellana, vinculado al cártel de Sinaloa, se suspendió por malos procedimientos legales. El proceso fue desestimado por un juez de Zacapa, pero una sala le ordenó enviarlo a juicio. El sindicado se encuentra en recuperación de las lesiones que sufrió en el enfrentamiento con la policía que culminó con la captura de Jairo Orellana y la muerte del agente de las Fuerzas Especiales de la Policía Miguel Ángel Carranza Santiago y de Edgar Acevedo Cruz, hermano del sindicado. El juez ordenó un médico forense para determinar si el acusado de homicidio y atentado está en capacidad de enfrentar un juicio. Se ordena que no se le pongan los billetes ni en las piernas ni en los brazos y se va a ordenar que lo saquen. Lo más delicado es que si está en capacidad de enfrentar un proceso, pues porque si no está en capacidad de entender un proceso, ¿para qué vamos a seguir con esto? Pues? El Ministerio Público solicitó ante un juzgado ligar a proceso a Rudy Noel Salvatierra Rodas por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado y uso de documentos falsificados. El ex empleado del ICS, quien trabajaba en las bodegas de medicamentos, es acusado de entregar medicinas con recetas falsificadas. En la investigación se determinó que la medicina que obtenía era utilizada para fabricar drogas sintéticas, que luego vendía. Hechos ocurridos entre octubre de 2013 al 5 de noviembre. El acusado Rudy Salvatierra fue capturado el pasado 6 de diciembre. Y tal como le anunciamos, el expediente del caso de genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez ya fue enviado a la Corte de Constitucionalidad. Hoy vencía el plazo que fijaron los magistrados del máximo tribunal, quienes tendrán que resolver un amparo que determinará en qué fase procesal continuará. El Tribunal B de Mayor Riesgo trasladó el caso por genocidio ante la Corte de Constitucionalidad para que resuelva una apelación. Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son acusados por el Ministerio Público por la masacre de 1.771 personas del área Ixil, ocurrido entre 1982 y 1983. Entre las dudas están que el proceso se encuentra en dos fases procesales. El expediente consta de 32 piezas y con la petición que hizo la Corte de Constitucionalidad, el juicio programado para el 5 de enero podría retrasarse. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y a esta hora Alejandro Vidal nos lleva entonces por un recorrido virtual para conocer a detalle cuál es el movimiento vehicular, mejor dicho, registrado en este jueves, Alejandro. Gracias, Diana. Con tu permiso, si ustedes me permiten, también vamos a hablar de lo que pasa con el movimiento vehicular, como bien decías, Diana, en las calles y avenidas de Ciudad de Guatemala, gracias a la aplicación Waze. Vamos a acercarnos un poco más para ver un poco lo que está sucediendo en Calzada Roosevelt, San Juan, Periférico, Naranjo, incluso la Mateo Flores. Fíjense ustedes cómo la Calzada Roosevelt está congestionada en ambos sentidos, con una máxima de 19 kilómetros por hora en sentido oriente y 15 kilómetros por hora en sentido occidente. El sentido norte del periférico es lo más complicado, a esta hora con 18 kilómetros por hora como velocidad máxima. La San Juan se complica todavía más, de un 20 kilómetros por hora o 15 kilómetros por hora, desciende a un 5 kilómetros por hora como máxima una vez superada la intersección con el área del periférico. Si nos acercamos un poco a lo que sucede con el área del Naranjo, vamos a ver lo que está sucediendo en este momento con Naranjo y Periférico. Hay bastante congestión vehicular, aunque no se muestre en colores. Hay bastantes iconos de acumulación vehicular y varios usuarios de Waze. Ya se actualizó 12 kilómetros por hora la máxima que se alcanza en este momento en ese sentido de Periférico hacia Misco vía el Naranjo. Vamos a revisar otros puntos importantes de la ciudad de Guatemala y la periferia. Nos ubicamos en Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, un punto del país, un punto de la periferia de la ciudad que nutre con bastante movimiento vehicular la ciudad de Guatemala a casi toda hora, y ahora todo ese tránsito vehicular está retornando a su ciudad dormitorio. Ahí está la Frater San Cristóbal como punto de referencia, y ese punto de ingreso y ascenso hacia Ciudad San Cristóbal tiene una máxima de 15 kilómetros por hora en este momento. Boulevard Sur de San Cristóbal está bastante más saturado, a vuelta de rueda, 4 kilómetros por hora en este momento. Vamos a revisar la ruta hacia el Pacífico también en este momento para constatar lo que está pasando en la cuesta de Villalobos. Voy a acercarme un poco más para ver lo que sucede. Vamos a ver, voy a ponerlo un poco más amplio y un poco más cerca también para conocer el movimiento vehicular sobre la cuesta de Villalobos a esta hora. Vean ustedes cómo se comporta el movimiento
A esta hora, 12 kilómetros por hora sobre Villanueva, sobre Villalobos, y en el ascenso y descensos del Aguilar Batres también hay bastante complicación vehicular. El descenso no tanto, 34 kilómetros por hora es una velocidad bastante aceptable, 9 kilómetros por hora para quienes van bajando hacia Villanueva en este momento y que toman el Aguilar Batres para realizar ese descenso. Incluso los que toman Ciudad San Cristóbal, el Boulevard Sur como ruta alterna lo hacen con una máxima de 22 kilómetros por hora en este momento. Vamos a ver lo que sucede en la ruta al Atlántico a esta hora para ver lo que está sucediendo en ese punto álgido en el que confluyen bastantes vías de comunicación, como la zona 18, la zona 6, la zona 17 y también la calzada de La Paz. Vean ustedes lo que está sucediendo en este lugar, completamente en vivo, en tiempo real, en zona 17 y zona 18. Lo más saturado ahora es la calzada de La Paz, y lo que está sucediendo también con calzada Canajuyú, Boulevard Lourdes y otros puntos importantes de conexión. 3, 4, 21 kilómetros por hora la máxima que se registra a la altura de la colonia Lourdes en la zona 17. Voy a acercarme un poco más a otros puntos y vean ustedes lo que sucede en Avenida Elena, y otros lugares de la zona 1 y zona 5. Conviértase en un usuario de Waze a través de la descarga gratuita de esta aplicación en su dispositivo móvil, y así puede conocer lo que pasa con el tránsito vehicular o informar a otros automovilistas de lo que sucede por donde usted está pasando. Corte y más adelante ponga atención porque va a conocer detalles de Lucas, el primer teléfono inteligente de latinos para latinos. Además, el gimnasio World Gym se prepara con nuevas formas para brindar al cliente entrenamiento de calidad en 2015. Ya venimos.